Mega Noticias con Paco Ramírez. Gubernamentales de transferencias son importantes, pero no son suficientes para reducir más la desigualdad que existe en el país. En su primer informe, Claudia Sheinbaum presumirá, como ya lo ha hecho, la baja de la pobreza. Sí, hay menos pobres, casi 14 millones de personas salieron de esa condición, pero ojo, no fue por la generosidad del gobierno, fue por el trabajo de la gente. 75 de cada 100 pesos que entran a los hogares vienen del esfuerzo, no de los programas clientelares. La política social queda a deber. Se infló el presupuesto 4.5 veces, pero el 65% de los más pobres nunca vio un peso. Y en salud el retroceso es brutal. De 20 millones sin acceso pasamos a 44 millones. La farmacia de la esquina se convirtió en el verdadero sistema nacional de salud. El rezago educativo, bueno, ni qué decir. Así que sí, bajó la pobreza, pero subieron las carencias. ¿Es para presumir? ¿Quién pone orden en la casa? Vámonos con este reporte sobre la pobreza en México. Entre 2018 y 2024 salieron 13.4 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza. Los avances contra la pobreza son reales, pero insuficientes. Detrás del discurso triunfalista persisten graves problemas estructurales, desigualdad, exclusión y falta de derechos básicos. Abordar la pobreza como un fenómeno multidimensional exige ir más allá del crecimiento económico o del aumento de ingresos. Requiere el acceso efectivo a derechos fundamentales como la educación, la salud, la vivienda y el trabajo digno. Desde 2018, 13.4 millones de mexicanos han salido de la pobreza, pero estos logros dependen de mecanismos frágiles. Naciones Unidas señala que la reducción se debe al aumento del salario mínimo y mejoras laborales, así como la entrega directa de dinero mediante pensiones, becas y otros apoyos. Hace 7 años, 41.9% de los mexicanos vivía en pobreza. Para 2024, la cifra bajó a 29.6%. Sin embargo, 67% de la población enfrenta adversidades. 5.3% está en pobreza extrema, 24.2% en pobreza, 32.2% con carencias sociales y 5.8% con carencias salariales. Los programas gubernamentales de transferencias son importantes, pero no son suficientes para reducir más la desigualdad que existe en el país. Expertos advierten que combatir la pobreza exige derechos plenos, seguridad social y oportunidades reales. Pero hoy, 62.7 millones de mexicanos carecen de seguridad social, 44.5 millones de servicios de salud, 24.2 millones están en rezago educativo y 19 millones padecen carencias alimentarias. Para poder mantener el ritmo para la reducción de la pobreza es que sigan aumentando los ingresos de los hogares que menos ganan. Y eso solo se puede hacer con crecimiento económico y generación de empleo formal. Por ahora, las cifras, enmarcadas en el primer informe, son positivas y alivian, pero el gran monstruo de la pobreza estructural y la desigualdad sigue ahogando a las familias mexicanas. Mega Noticias, Abel Martínez. Y establecemos comunicación con Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Rogelio, un gusto como siempre el poder platicar contigo. Y de entrada, primero te digo buenas noches y de entrada te pregunto, ¿qué podemos esperar el lunes en el informe en torno a la pobreza? ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas noches. Pues mira, yo creo que ya están los spots como lo suponemos, ciertamente este anuncio del INEGI de la reducción de la pobreza y todos estos datos que nos acaban de compartir, pues evidentemente
se celebra, hasta se festina, se echan las campanas a vuelo de la reducción de la pobreza y ciertamente no se dice nada sobre todas las situaciones que no mejoraron o que empeoraron, como en el caso de la carencia por acceso a servicios de salud. Y creo que también está un tema de atribuirle a los programas de transferencias algo que los datos no respaldan. La reducción de la pobreza tiene que ver con la mejora del ingreso laboral de las personas, es decir, con el esfuerzo de la gente que trabaja y se gana su salario, su ingreso para el pan de cada día para poder sobrevivir, y las empresas que pagan los salarios, ¿no? Así es. Oye, aprovechando lo que escribías este lunes en tu columna en el Universal, ¿qué mide la medición de la pobreza? Para entenderlo todos. Sí, mira, sí, yo creo que es importante porque a veces escucho cosas muy raras, desde quien dice que no se puede reducir la pobreza porque han subido mucho los precios o porque, en fin, porque hasta quienes suponen que esta gente que supera el umbral de pobreza, pues como que ya es clase media, ya vive bien y ya la hizo. Y ninguna de las dos cosas es correcta. La unidad de medida, cuando se habla de pobreza técnicamente hablando, porque el problema es justo ese, que todos usamos la palabra de muchas formas, ¿no? Ando bien pobre, no me alcanza, o mucha gente es pobre por no sé qué, ¿no? En fin, hay toda esta visión de cada quien en su concepto. La unidad de medida lo que mide es no tener el ingreso para una canasta básica mínima de cosas muy esenciales, poquitas en cantidades muy limitadas, eso es la canasta básica. Entonces el ingreso menor al costo de esa canasta, y además simultáneamente, y perdonando la redundancia, y una de 6 carencias sociales que también miden algo bastante mínimo. Están basadas en derechos, las carencias, educación, salud, vivienda, pero la medición de la pobreza lo que mide es como el acceso inicial, es como la puerta de entrada. Digamos que lo que mide la carencia social que se usa en la medición de la pobreza es la puerta, ¿no? O sea, lo que estamos seguros es que quien tiene la carencia, por supuesto, no puede ejercer su derecho a educación, a salud, a vivienda, pero si supera la carencia, si no lo cuentan con carencia de alimentación, de servicios de la vivienda, no es que ya tenga todo resuelto, sino solamente franqueó el primer paso, la primera puerta, se le llama acceso, ¿no? Acceso a una alimentación, acceso a la salud. El ejemplo quizás más claro en salud. En la carencia lo que mide es poder estar afiliado para poder ir a un servicio médico si lo necesitas. No mide si en ese servicio médico te atendieron. No mide si en ese servicio médico te atendieron con un tratamiento adecuado. Solo mide que puedas ir al servicio médico. Y termino nomás con esta idea, Francisco, pero no quiere decir que esté mal la medición. Lo que está mal es creer que mide otra cosa. O sea, mide los básicos, mide lo mínimo, y entonces ojalá entendiéramos que pobreza es una condición de privación de una vida que le falta lo más básico. Por lo tanto, ciertamente que bueno que hay menos personas en pobreza, pero tener a 38, ¿cuántos? Sí, como 36 millones de personas en condición de pobreza es algo muy grave. Y es mucha gente. Oye, a ver, por todo esto que mencionaba Rogelio, qué bueno, efectivamente, que hay menos pobres. Mencionaba yo hace un momento, casi 14 millones de personas salieron de esa condición. Qué padre, qué bueno. Pero esos 14 millones de personas pueden no tener servicios de salud, educación, en fin, y bueno, pues eso no los saca de su condición más terrible, ¿no? De hecho, los datos dicen exactamente eso que dices, Francisco. Los datos dicen que superaron 13.6, 14, como dices tú, redondeando, y 12, pero pasaron a una condición que Coneval llamaba, y el INEGI le sigue llamando, vulnerables por carencias. Es decir, por lo menos tienen una carencia social de estas que, insisto, son accesos, son apenas la condición mínima para poder ejercer un derecho. Entonces, sí rebasaron, digamos, el umbral de ingreso, y por cierto, por poquito, no es que hayan mejorado muchísimo su ingreso, pero digamos, siendo la canasta básica el umbral, la línea, ¿no?, la que hay que rebasar,
pues sí, ya les alcanza para un poquito más que la canasta básica, no para mucho más, pero siguen teniendo por lo menos una de las 6 carencias. Eso es exactamente lo que dicen los datos, Francisco. Entonces, yo creo que sí es muy bueno, yo creo que hay que reconocerlo, incluso podría decir celebrarlo en un sentido de decir, claro, bueno, esto es bueno. Ahí a festinar, echar las campanas al vuelo y todos estos discursos de ya la hicimos y ahora sí todo está muy bien y ya vamos, ya se demostró que esto funciona, pues no, porque al final me referías a esto del informe de gobierno el lunes, la verdad es que las que quedaron a ver son las políticas públicas. Exacto. Siendo muy claros, lo que el resultado de reducción de la pobreza viene de la mejora del ingreso laboral, por lo tanto viene de la economía, no del gobierno. Viene del trabajo, de las empresas, ¿no? De la dinámica económica. Claro. En todo caso, la parte de gobierno es esto de haber contribuido con una alza del salario mínimo, pero eso es una política pública, yo digo, es un decreto, el decreto no crea empleo ni paga salarios. Sí contribuyó, por supuesto, no quiero decir que no se entienda que estoy diciendo que no, pero está clarito que no es solo el gobierno y que no es, incluso déjame decir sí, ni es principalmente el gobierno. En cambio, en el tema rezago educativo, en cambio en el tema salud, y si me apuras, en cambio en el tema de los programas de transferencias, estos llamados programas de bienestar que transfieren dinero a las personas, esos no están dando resultados en la pobreza según los mismos datos de INEGI, no es mi opinión, son los datos de INEGI que lo muestran clarito para quien los quiera leer. Déjame, por último, muy brevemente, Rogelio, ¿qué hace falta? ¿Qué hay que hacer? Mira, muy clarito, necesitamos que crezca la economía, pero ahora sí generando empleo de calidad con remuneración suficiente, y eso es todo un tema en política económica, y necesitamos una política social que garantice salud, educación, con calidad, pero con equidad, primero a quienes más lo necesitan y corregir este asunto de las transferencias que no están llegando al 65% de los hogares más pobres. Totalmente de acuerdo. Rogelio Gómez Hermosillo, como siempre agradecido estos minutos para Mega Noticias. Gracias a ustedes, Francisco. Muy buena noche. Muy buena noche.